cómo es el snack bar, o sea, la barra de snack. Aquí en el bar van a observar que tiene en la parte del medio una barra por todo el alrededor donde te puedes sentar. Bien amigos, ahora estamos en el water park, o sea, en el parque de agua, y los invitamos a que hagan el recorrido con nosotros. Síganos. Somos una familia que viaja por Estados Unidos para mostrarte su cultura, costumbres y toda la belleza de este país. Bien amigos, bienvenidos a un nuevo video. Como ven a mis espaldas, si lo logran apreciar, estamos en un resort, pero no en cualquier resort. Estamos en Westgate Lake Resort, Orlando, Florida. Así que acompáñenos a disfrutar de este maravilloso resort. Adelante. Bueno amigos, y la ventaja que tiene este resort también es diríamos que es supermarket, pero tiene de todo un poco. Tiene todo para comprar café, para comprar mañanitas, pero también cuenta con una pizzería, panadería y especies como que de dining room. Podemos ver que tiene maquistería, puedes conseguir vinos, puedes conseguir artículos como para ir para la playa, puedes conseguir trajes de baño, peluches, juguetes, inclusive toallas. De este lado puedes conseguir bebidas frías. Está bien surtido. El resort tiene de todo. De aquel lado también tenemos un shopping. De aquel lado está como la tienda de ropa, aquí hay recuerditos, hay recuerditos también. Tiene porcelana, así como de adornos de porcelana. Oh, mira, aquí está la parte de vino. ¿Quieres tomarte un vinito en la noche? También lo tienes aquí presente, vinos para pasar el día, y las bebidas, obviamente la cava, bebidas frías, su cervecita, vinos fríos y otra bebida energética como las que están viendo ahí. O tenemos la parte de gorras y, como dice, aquí está ropa, bermuda para resolver. Si no traiste traje de baño para bañarte, aquí está. Algunas viseras, miren, gorras rojas, chaquetas por si quieren un día lluvioso, gorritas originales. Miren este sombrero, miren esta belleza. Y también tenemos carteritas. Tenemos de todo, o sea, este shopping está muy completo, más adornos para llevar, recorridos de playa. Ya tenemos el store, chucherías, pantalones para los niños. Y obviamente la parte de Disney, porque ya sabemos que estamos en Orlando y no podía faltar el marketing de Disney. Pero ahora que no conseguimos Universal, por ahí debe estar Universal. Pero aquí tenemos todo el shopping para ustedes. O sea que si vienen a este resort, o se alojan en este resort, o se hacen dueños de alguna sociedad en este resort, pueden disponer de uno. Oh, y también de este lado, si en un momento necesitan conexión a internet, tenemos un centro de conexiones, ¿ves? Hay computadoras, hay de todo ahí para jugar. Y si quieren probar la suerte, tienen una máquina de loterías, así que estamos completos, hermano. Así que, ¿qué tal, chicos? ¿Qué les parece hasta ahora este pequeño mini market del resort Westgate Lake? Y es grande. Miren esto, como el paseo de la comida, donde está el market, pero también están los restaurantes. Como lo adornaron como que fuera tipo europeo, tipo, ¿sabes? ¿Se le parece alguna estadía en España o Italia? Está muy bonito. O el game room. Oh, y está el Games Room, pero aquí también está la sala de juegos. Está el restaurante Sport Bar. Y miren lo que hay por acá, también está como adornado con la entrada así bien europeo. Veo esta forma en que están puestas aquí. Mira, aquí se pueden ver el Games Room. Ya lo vamos a traer al rato por acá, dentro, puede ser mañana, pasado mañana, ya que vamos a estar toda la semana aquí, ¿ve? Así que no se esperen. Oh, y el bowling está aquí también, está dentro del game room, y también está el bar, así que muy bien adornado. Miren esto, vamos a mostrárselo así para que vean qué lindo se ve de noche. Obviamente lo vamos a traer de día también para que lo vean. Y oh, look, miren esto, el Sport Bar tiene una sala afuera para disfrutarlo en la calle, si quieres disfrutarlo aquí afuera con tus amigos. Y miren cómo se llama, The Villa Shop. ¿Qué tal? Tienen todo lo que tienen y todo lo que hay. ¿Está? Business Center, The Bowling, Convention Center, Game Room, Marketplace, pizzería, Draft Sport, Side Deck. Y eso se llama el paseo, The Villa Shop. They say in Spanish, oh, they
they give me a pizza. No. A pizza? Oh. Yeah, because my husband take a pizza. Yes. And somebody will, oh, this is my pizza. ¿Qué tal, amigos? Oh, look Esa at es that otra cosa $5. que tiene el resort. Yeah, Tenemos because today carritos it's golf que te 49. llevan por todo el resort, así que muchas veces no vas a tener que caminar. ¿Qué tal? I know they were paying too. Yeah. Some people drink, you know, the beer, they'll pay $5 for it. Yeah, whatever. When Like, they okay, I want it. So- that's it. Hey, thank you so much for you, girl. De nada, good. Yes. Bien, amigos, y como no todo es gastadera, hay que también buscar la manera de ahorrar y economizarse los viajes, sobre todo cuando son de larga estancia. Una de las cosas positivas de que alquiles o de que tú estés pagando un resort como este es porque tienen cocina. Entonces, ¿qué haces tú? Te vas a un supermercado, recuerden los más baratos, Aldi. Esta vez yo fui a Walmart porque no tenía tiempo de buscar exactamente aquí en Orlando un Aldi, pero pues, por cierto, de Walmart debería hacer un video adicional. Entonces yo me fui y me compré, por ejemplo, croissant. A ver, así decimos nosotros en Venezuela, croissant. No sé cómo le dirán ustedes en sus países. Si le cambia el nombre nos dicen. Aquí abajo en los comentarios. Me compré unos huevitos, jamoncito, queso, mantequilla y algunas otras cosas. Si se ponen a ver, en la nevera tenemos muchas cosas, unos camaroncitos, cosas súper rápidas porque también es que estamos tocinetas, yogur, obviamente refrescos, se va a mandar a la Coca-Cola, juguitos y algunas carnitas así súper fáciles de hacer porque también hay que economizar tiempo. Tampoco es venir y cocinar 5 horas. A mí me encanta cocinar, pero tampoco tanto. Así que son datos y tips que deben ir anotando por ahí. Bien, amigos, y ahora estamos en el water park del Westgate. Miren esta belleza que estamos aquí, la gente se está divirtiendo. Ahí está el bar, está detrás de mí, ahí pues un poquito. Y por allá está la piscina de olas, así que ahorita vamos para allá. Pero ¿qué les parece? Una belleza, ¿no? Miren cómo la gente se está divirtiendo ahí detrás en el rito artificial. Ya le vamos a hacer otras tomas para que vean lo bonito que está este lugar. Bien, amigos, ahora estamos en el Water Park, o sea, en el parque de agua, y los invitamos a que hagan el recorrido con nosotros. Síganos. Bien, amigos, y aparte de las sillas y mesitas y sillas extensibles que están alrededor de todo el parque de agua, si quieres algo más exclusivo, por supuesto están estas cabañitas que ya tienen que reservarla y por supuesto me imagino que pagar un poco más. Así que si quieren algo más de privacidad, cuando vengan a este parque de agua, tienen esta opción. Además, gracias a Dios contamos con salvavidas, o sea, con personas que están más pendientes, no como en las otras piscinas normales. Y por supuesto tenemos un tiki bar allí que ya se les vamos a mostrar con mejor amplitud. Bien, ahora sí les vamos a mostrar directamente cómo es la taberna Riki Tiki, así que acompáñenme. Bien, amigos, y aquí sentada en la barra, que es prácticamente una vista a todo el río que atraviesa todo el bar, estamos también frente al parque de agua de niños, o sea, ya algo más para los niños, o simplemente para niños más pequeñitos que no tienen que estar en aguas tan profundas. Por
supuesto, el parque de agua también tiene precio y todo depende de si tú eres dueño de un paquete de resort, o sea, de un paquete de timeshare, le dicen aquí, de tiempo compartido o no. Por ejemplo, nosotros como somos dueños no tenemos que pagar nada, entonces nos dan este brazalete que está aquí. Como vamos a pasar una semana te lo dan de goma, pero cuando vas a pasar poco tiempo te dan de esos que son tipo papelitos, y los precios son los siguientes. Cuando eres dueño es complementario, o sea, simplemente no tienes que pagar. Si quieres traer a un invitado adicional, depende de la capacidad, ellos te van a cobrar $13. La admisión general es 20 cuando tú tienes un paquete. Y por supuesto, recuerden que los militares siempre tienen descuento y solamente cuesta 15. Bien amigos, y esto sería todo por el parque de agua en este momento, así que vamos a disfrutar y nos vemos en otro momento. ¿Qué les parece? Bien amigos, y con esta vista tan espectacular del lago del resort, le invitamos a que si no se han suscrito a nuestro canal, por favor háganlo, es totalmente gratis. También hagan clic en la campanita para que así YouTube te notifique cada vez que subimos un video nuevo. Un poquito. A mí no me gusta abrir los ojos. Y otra de las cosas que pueden encontrar que es un plus literalmente son estas sillitas que están aquí, que las puedes encontrar a mitad de la caminería, pues con esta vista espectacular del lago, además de esos botes pedal que también te los puedes usar pues. Así que otro dato a favor de este hermoso resort. Otro conejito más, mírenlo. En el mismo momento que estamos caminando, sí, también tenemos aves, se ponen a ver acá aves. Y por ahí también creo que está unas garzas, no podemos encontrar, les las mostraremos. Pero qué lindo, miren ese conejito. Nice. Tiene estos letreros por aquí que dicen que está prohibido entrar al lago porque la vida silvestre acá es autóctona y está en protección. Y por supuesto que nunca debe entrar porque hay animales peligrosos como los cocodrilos o los alligators, como dicen ellos acá, y que es sumamente peligroso y estaría violando las leyes del estado de Florida. Así que cuando vengan al Westlake, por favor no entren al lago sin su supervisión o en los botes que
está predestinado por el Westlake, la gente puede usar para pasear. Y además de que el hecho de que simplemente el resort se llame Westgate Lake, o sea, Westgate Lago, es porque definitivamente protege y tiene como habitantes a muchos animalitos o fauna silvestre, como todos estos que están aquí. Mira, pongan diferentes tipos de garzas, de aves, tortuguitas, conejitos como las que ya les mostramos anteriormente, por supuesto sapitos, ranitas. Esta me parece que es como una marmota y este espectacular pato. En lo que tengamos la oportunidad de ver uno, seguro se los sabremos apreciar o grabar para que ustedes lo aprecien. Por supuesto, además hay ardillitas, pero eso ya es más común en todos los Estados Unidos. Y lo que ya les dijo Aquiles anteriormente, lo de las serpientes y los cocodrilos. Por supuesto que un lago no puede dejar de tener una especie de pececitos que también puedes encontrar. Ahí están todos estos. Hay muchísimos, amigos. Son especies que tal vez tú las conoces. Dime si conoces alguna de ellos, dónde las has visto, si tienen algún otro nombre en tu ciudad. Te las voy a acercar mucho más. Por ejemplo, Venezuela le dicen bagre. A ver si ustedes lo conocen de algún otro nombre. Y el lago que ustedes ven allí, que han visto durante todo el recorrido, que obviamente pertenece al resort, no es exclusivamente del resort, pues todas esas casas que ustedes ven allá de aquel lado, pues también tienen acceso. Obviamente, mira, todos tienen sus muelles, con sus botecitos, con sus lanchitas. Así que compartimos con los vecinos de aquel lado. Y el lake también cuenta con este otro lago artificial que tienen aquí, pero este sí es un lago personal solo para el resort. También tenemos el área de piscinas, que está ahí otra piscina, y allí al final está la otra piscina. O sea, todas las áreas cercanas, por lo menos a 3-4 edificios, tienen una piscina. Y aquí está la otra piscina de esta área, aunque hay 9 piscinas en total más el parque de agua. Así que, como ya podrán darse cuenta, todas las áreas cercanas, como les repetí, tienen una piscina compartida. Y otra cosa que sí también tiene el lake es que hay mucha actividad laboral. O sea, aquí trabajan mucho, todos los días hemos visto que todos los días están como contratando gente, trabaja mucha gente. Esos carritos son los de mantenimiento, siempre hay alguien trabajando, siempre hay alguien haciendo algo. Y aquí hacen como entrevistas diarias de trabajo. Así que si alguien está en el área de Orlando y quiere saber si el Jordan contrata, el lake contrata, sí, puede llegarse a la página web del resort y averiguar si están contratando ahorita, y creo que sí. Bien, en esos carritos del golf donde ya nos hemos montado, aquí ellos tienen su parada. Miren, están señalizadas con un banquito, por supuesto, para que espere. Y dice que es la parada, porque en ellos es donde entonces tú te puedes movilizar alrededor de todo el resort. Lo primero que hay que hacer después de ver todas las máquinas que hay, todas las opciones que hay, es por supuesto comprar los tickets. A diferencia de los que
hemos jugado o los sitios donde hemos ido en North Carolina, que por cierto tenemos un video de esos sitios que visitar y dentro de ellos está Frankie. Por aquí le vamos a dejar el link en la descripción para que ustedes vayan a ver ese video. Aquí no, cada juego no es por dólares, sino por puntos. Por ejemplo, si compras una tarjeta con solo $5, ellos te dan 250 puntos. Si compras de 10 te regalan $1 más, 550. Y si compras una de 20 te regalan 5 y serían 1250 puntos más. 250 puntos porque ellos te regalan 5 más. O sea que, como no vamos a pasar mucho rato aquí, yo voy a comprar ese. Y estuvimos viendo como cuánto vas a gastar en cada máquina y es alrededor de 50 puntos. Así que para pasar por lo menos una media hora, después les voy a decir exactamente cuánto duró, pero sí, para pasar un ratito, eso sería. Así que ya les vamos a contar. Okay. Ew, se ve muy feo. Y este es el restaurante que está aquí, el Mini Sport Bar, pero también está el bowling. Como se dan cuenta, está el bowling, donde pueden venir a jugar un rato con sus niños. Y también tienen acceso al bar o al restaurante. Desde aquí pueden comer o ver sus juegos o pasar un rato también en familia. Y esta es la parte del bar que tiene acceso a la parte de afuera. O sea que si quieren comer afuera o pueden comer adentro, también está. Y este mismo bar tiene acceso a la sala de videojuegos en la que estuvimos anteriormente. Así que, ¿qué les parece? ¿Les gustaría venir aquí y pasar un rato menos en familia? Y esto es el gift room, que es donde comprar las entradas para los parques. Aquí están las stand o la sala donde la chica te atiende. Y aquí estamos comprando los tickets para ir a Universal esta semana. Así que, ¿qué tal? ¿Qué les parece? Que el mismo hotel que tenga el servicio. Y está aquí mismo en el lobby. Gracias amigos por acompañarnos en esta nueva aventura recorriendo este hermoso resort. Espero les haya encantado y por supuesto déjenos acá abajo en los comentarios si les gustaría pasar un día o bueno no un día, una semana, 3 días en este resort, porque también tenemos paquetes que le podemos ofrecer con nuestra membresía. Así que si están interesados no olviden comentarnos y por supuesto gracias por acompañarnos. Bienvenidos a un nuevo video. Como ven a mis espaldas nos encontramos en uno de los parques más visitados de aquí de Orlando, Florida, y lo es Universal.